Buenas tardes con todo. Vamos a continuar con lo que es la inserción de catéter epicutáneo en estos temas, ¿no? En esta ocasión vamos a hablar sobre los tipos y materiales utilizados en el catéter venoso central de inserción periférica, los que tenemos en el mercado. Sabemos que los PI se han convertido en un procedimiento muy común en las unidades de cuidados intensivos, ¿no? Desde que Chuang describió por primera vez la novedosa técnica en 1973. Se ofrecen a los médicos un medio accesivo vascular confiable, ¿no? Y seguro para nosotros administrar medicamentos a nuestros neonatos. Sabemos que los primeros catéteres fueron de plástico, fabricados por PVC y polietilano, que se emplearon por primera vez en 1945. Actualmente están en desuso estos catéteres por su rigidez, ¿no? y su elevada capacidad que tienen para crear trombogenia y adherencias bacterianas en el trayecto del catéter. En 1960 se descubrieron el teflón, ¿no? En el 70 se hicieron, para hacerlos más duraderos, se comercializaron los primeros catéteres en silicona, mucho más resistentes, flexibles, con baja capacidad trombogénica y excelente bioseguridad en el tiempo, ¿no? Y biodisponibilidad en el organismo. En 1980 se introdujo el polietilano para los primeros catéteres periféricos, ¿no? Consiguiendo que estos catéteres sean más flexibles, maleables y biocompatibles. El polietilano se ha mejorado, digamos, durante todo este tiempo ha ido mejorando este producto, ¿no? Produciendo un polietilano Vialon de una cuarta generación, por el cual las características específicas para usar estos catéteres demuestran una reducción significativa en la incidencia de flebitis que se produce en la manipulación y la introducción de estos catéteres, ¿no? Actualmente la mayoría de los catéteres se elaboran con silicona y polietilano. Sabemos que los PI son catéteres venosos centrales de acceso periférico, ¿no? No son tunelizados, se introducen por inserción percutánea por una vía periférica. Estas venas, las mayorías, las más comunes, las que nosotros usamos en este caso son las venas basílicas, las cefálicas, la braquial y la media anticubital, ¿no? Son las que más usamos para la inserción de estos catéteres. Perdón. Sabemos que la evaluación temprana también de los bebés es esencial para nosotros poder elegir el dispositivo que necesitamos para colocar, ¿no? De acuerdo a las necesidades actuales y las necesidades del neonato, ¿no? Estos dispositivos deben de permitir la terapia no interrumpida, prever la vascularización para mejorar el acceso venoso en los bebitos, ¿no? Sobre todo prever lo que es el nivel del acceso vascular en ellos, ¿no? Tienen que también tener en cuenta el tiempo de empleo de estos catéteres, el estado del paciente, cómo están las condiciones del paciente para poder ser colocados, ¿no? Los antecedentes que puedan haber de complicaciones previas o infecciones que se hayan producido también. Sabemos que de acuerdo a las necesidades que tenga el neonato, se les ha podido colocar hasta dos catéteres en un corto tiempo, ¿no? A veces se asocia a infecciones relacionadas con catéteres, ¿no? El tratamiento farmacológico que nos va a permitir el acceso vascular, ¿no? Ya sea por la osmolaridad de los medicamentos o las necesidades de concentraciones altas de destrozas. La biocompatibilidad del material en que lo que es el dispositivo en lo que está fabricado, sobre todo tener en cuenta esto antes de la elección, ¿no? Sabemos que la selección va a depender también de la edad gestacional del bebé, ¿no? Si el bebé es menor es prematuro, vamos a tener en cuenta que el primer dispositivo que se va a usar en ellos son los catéteres umbilicales. Y después de 7 días ya van a indicar colocar los catéteres percutáneos, ¿no? De acuerdo, también vamos a ver la osmolaridad que se va a necesitar, ¿no? Ya sea por los NPTs o los medicamentos que se necesitan aplicar en estos neonatos. Sabemos que tenemos catéteres periféricos de 1 French, 2 French, el midi-leg que son de 2 French, los catéteres cortos que tenemos los de 22 y 24 French, ¿no? De acuerdo a las necesidades
de acceso vascular determinada, de acuerdo a lo que nosotros tengamos, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, nosotros vamos a ir eligiendo, ¿no? Sabemos que no podemos administrar por vía periférica a las concentraciones mayor de 600 milimoles, ¿no?, por kilo, o medicamentos que estén con un pH menor de 5 o un pH mayor de 9. Entonces nosotros tenemos que ver, tener esas consideraciones. Y de acuerdo a eso, a la necesidad de la medicación que tenga el neonato, se va a indicar la colocación de catéter PICC. ¿Qué características debe cumplir estos catéteres, ¿no? Debe tener el tamaño, el diámetro, la longitud sobre todo, ¿no? El tipo de introductorio que nosotros manejemos para la colocación y los lúmenes que estos dispositivos tienen. Sabemos que tenemos de 1 lumen, 2 lumen, hasta 3 lúmenes los catéteres epicutâneos. ¿Qué propiedades deben mantener, ¿no? Sobre todo con las basadas que se buscan en los materiales más adecuados para estos catéteres. Tenemos que cumplir ciertas características, ¿no? Sobre todo las características físicas, como un catéter debe estar íntegro y con una resistencia a la oclusión. Características biológicas como con la biocompatibilidad y la bioestabilidad que esto tiene que tener cuando se introduce en el organismo. Sobre todo no ser propensos a las trombogénesis, al riesgo de colonización de estos catéteres cuando ya están introducidos, ¿no? Y la irritación mecánica que se pueda producir como una reacción a digamos, este dispositivo extraño que ingresa al organismo del neonato. Sabemos que los recién nacidos de menor de 1 kilo, los primeros catéteres son los catéteres umbilicales que se usan, ¿no? Y después entramos con los catéteres epicutáneos. Y de acuerdo también a la edad gestacional y el peso, vamos a tener que usar los dispositivos, los adherentes a esto. Si son menores de 1 kilo o 800 gramos, vamos a usar un catéter Prenica de 20 centímetros, que va a ser de un solo lumen. Y si son mayores de 1 kilo, vamos a tener unos dispositivos, ¿no? También de acuerdo al tiempo se dispone con la colocación de catéteres umbilicales y procedemos a la colocación de los epicutâneos. Tenemos una gama de líneas de catéteres en el mercado y los que son los dispositivos de canalización, acceso para el ingreso de estos catéteres. ¿Qué materiales tenemos en el mercado, ¿no? Que el PUR, que es el poliuretano, que es un termosensible, lo que significa que será más rígido en la inserción y se ablandará en la sangre, ¿no? También tiene una mayor resistencia a la atracción ¿no? Ya que la silicona lo que digamos que es un poquito más resistente que la silicona, lo que permite un diseño de catéter con paredes más delgadas, ¿no? Lo que proporciona una mayor tasa de flujo en el mismo, digamos, en el mismo punto de inserción del catéter en la parte externa. Tenemos los siliconados, que es un material blando, anterior a la inserción que potencialmente puede dificultar, ¿no?, en la extravasación del catéter en la posición rígida de la punta, sobre todo, ¿no? También es un material biocompatible y químicamente inerte. Permite un tiempo de permanencia de más de 30 días en el organismo, ¿no? Digamos que los PICC neonatales tradicionales son los PUR y tienen unas recomendaciones a un tiempo de permanencia más de 30 días. Eso también tenemos que tener en cuenta al momento de elegir el catéter, ¿no? Los siliconados más que todo son una elección, usan un antiséptico de elección como la clorhexidina al 0.5% con alcohol isopropílico al 70%, ¿no? En estos casos, para utilizar cualquiera de estos tipos de catéter, no usamos las tinturas yodadas, ¿no?, que ya se han quedado en desuso. En este caso nosotros usamos la clorhexidina. Comparando con el poliuretano de tercera generación, es un material menos resistente a la presión, por lo que las paredes del catéter son más gruesas, lo cual hace disminuir lo que es las luces, ¿no? Las luces tienden a ser mucho más delgadas en este caso. Esto sobre todo va a favorecer la acumulación de sustancias, que lo que hay que ser más minucioso al momento de hacer la limpieza y los arrastres con suero fisiológico, ¿no? Sabemos que cada vez que nosotros usamos la segunda línea para colocar medicamentos, tenemos que hacer la limpieza del catéter, ¿no? Tiene más riesgo de una rotura interna, de migración y de colonización de cándida, sobre todo, ¿no? El riesgo de infección y trombosis son similares en ambos tipos de catéteres.
Aquí vemos las comparaciones que hay sobre los catéteres PUR y los de silicona, ¿no? El PUR favorece el uso prolongado de catéter más de 4 semanas, igual es el del silicona. La relativa rigidez facilita la inserción del catéter, es suave y flexible y confortable, ¿no? Alta resistencia y hay antitraumatismo, antitraumático. Hay resistencia mecánica, buena compatibilidad con los fármacos, termosensible, tiene biocompatibilidad y hemocompatibilidad con el organismo, ¿no? Así sucesivamente tenemos digamos, eh, eh, este diapositivo donde nosotros tenemos las diferencias en ambos catéteres, pero los cuales nosotros usamos, ¿no? De acuerdo la edad gestacional del paciente, nosotros vamos a elegir el catéter, ya sea un catéter de silicona o un catéter puro. ¿Qué tipos de catéteres se suelen usar en las unidades de cuidados intensivos? Nosotros, por elección, el primer catéter son los catéteres umbilicales. De ahí tenemos los catéteres cortos que usamos para las canalizaciones de vía periférica, los epicutáneos cava, los mismos catéteres epicutáneos de inserción periférica, los catéteres centrales, que es de inserción central de alto corto, y tenemos los catéteres centrales de inserción periférica de la zona femoral, ¿no? Son tipos de catéteres que se usan de acuerdo a los requerimientos. Mayormente los más usados en las unidades de cuidados intensivos son los catéteres PIC y los catéteres umbilicales. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? También el tamaño del catéter, ¿no? Más que todo esto se hace para reducir las tasas de trombosis y flebitis. Los catéteres no deben ocupar más de 1/3 del diámetro del vaso. Digamos, este es el diámetro del vaso, el catéter no debe de ocupar todo, no debe estar en este espacio, sino tener un cierto espacio para nosotros poder movilizarse, no haya un flujo de sangre por esta vena y el catéter no interrumpa este flujo de sangre. Se tiene que tener en cuenta dos estrategias para lograr esto, ¿no? Hay que usando el ultrasonido, la medida de diámetro y elegir el catéter en consecuencia, ¿no? También se puede elegir el catéter de acuerdo a la administración de la terapia que se va a requerir. Si la vena tiene un diámetro, digamos, un milímetro de diámetro, hay que usar el catéter de un French. Si es 2 milímetros, 2 French. Si es 3 milímetros, 3 French. Va a depender, digamos, de la edad gestacional y del peso del paciente. De acuerdo al número de lúmenes, también vamos a tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tipo de catéter vamos a elegir? La elección del número de lúmenes se va a ajustar a las necesidades de acuerdo al tipo de infusiones que vamos a dar y el tipo de tratamiento que va a recibir el paciente. Sabemos que los catéteres de multilumen aumenta y levemente el riesgo de infección respecto a los de un lumen de luz, ¿no? Sabemos que el constante manipuleo, estar manipulando todas estas líneas, también nos puede producir riesgo de infección. Se seleccionará un catéter de más de un lumen cuando el paciente requiera de forma simultánea, digamos, la administración de nutrición parenteral, inotrópicos y administración de medicamentos, ¿no? Como los antibióticos en este caso, ¿no? También va a depender del calibre de ¿no? Este calibre se va a hacer medida en Gauss, ¿no? Que es una inversión proporcional al número de catéter. Tenemos el número de catéter del 14 al 26 Gauss. Lo de mayor diámetro va a causar algo de irritabilidad en la zona, inflamación, y no sé si se usa con mayor frecuencia, ¿no? Tenemos de acuerdo a los calibres de un FRED, los Prenical FUR, los Prenistar FUR, y tenemos los Nutrilect FUR y los de silicona, ¿no? También tenemos los Nutrilect tipo Flock, los FUR. También vamos a tener en cuenta de acuerdo a la disponibilidad del acceso venoso que tenga el paciente, ¿no? Los catéteres de acuerdo a esto, ¿no? Los accesos de los PIDE, los cateterismos de un Freidman deberían ser considerados en los neonatos menores de 1,5 kilogramos, y los de catéter 2 Freidman se recomienda a los bebés de mayor de 2,5 kilogramos, de acuerdo al acceso venoso que tengan estos pacientes. Los de puntito rojo son los accesos centrales y los de puntos
las señales verdes son los de los accesos venosos para la colocación de los catéteres epicutáneos. ¿Qué tipos de catéteres tenemos en el mercado? Tenemos los de polietileno de tercer grado de 1 o 2 lúmenes de duración intermedia, los PI de silicona de 1 o 2 lúmenes de larga duración. De acuerdo también a lo que vista que tenemos en el mercado, tenemos los Prenica de un French, que son de 28G, los Prenica de un French de 28, Prenistar de un French de 28G, los epicutáneos Cava de 2 French, los epicutáneos Cava Pur de 2 French, los epicutáneos de 2 French y de 1.9 French, que mayormente usamos en las unidades, los Nutrilate de 2 French, 3 French, 4 French, de acuerdo al peso del bebé, ¿no? Y los Nutrilate Tiflón que tenemos en el mercado a disposición. Los dispositivos como los Precnica, epicutáneos Cava, los nutrileos y los Tiflón se han convertido en un procedimiento común y exitoso en todas las unidades en torno a las UCI neonatales. Son los más manejados en las salas y los que tienen mayor disponibilidad, ¿no? Y son más seguros para nuestros neonatos. El Prenicadium Fresh, más que todo, es para niños menores de 800 gramos, para administrar medicamentos y nutrición parenteral a la vez, ¿no? En algunos casos sí se puede usar para introducir, digamos, unos dispositivos, digamos, unos medicamentos para lo que es la evaluación de rayos X, ¿no? Para ver sobre todo, ¿no? Las agujas que usamos nosotros son las de 23G. Y de acuerdo al tipo de catéter, tenemos las guías introductorias para colocación de catéter. Ya lo van a ver después, más adelante, sobre todo eso. Están lo que es los empaques que son resistentes, vienen en un empaque ya sellados, donde están que son en forma transparente y envasables, ¿no? Son de gran garantía y nos garantizan la integridad del producto sobre todo, ¿no? Es lo que es la mayor seguridad, disposición de este catéter, ¿no? Son flexibles, encontramos material de polietileno, radioopacos, son bioestables, termosensibles y condiciones biológicas estables, ¿no? Sobre todo eso. ¿Cuáles son las características de estos catéteres? Son de una sola pieza con prolongadores de 9 centímetros de longitud. Es estos de acá. La longitud del catéter son de 20 centímetros, que es todo el trayecto de acá. Tienen un solo lumen, su diámetro es de 0.17 milímetros por 0.35 milímetros, que es el diámetro interno, ¿no? Su flujo va a ir de acuerdo a lo que es de 1 milímetro en 1 minuto o 1 bar por 14.5 piezas, ¿no? Su volumen muerto, llamamos volumen muerto al trayecto que tiene todo el catéter, es de 0.15 centímetros, ¿no? Milímetros. Tiene una alita plana que ayuda a fijar bien al catéter a la piel y esto nos va a dar mayor seguridad cuando nosotros colocamos el catéter. El extremo distal está marcado en centímetros. Cada centímetro va a estar marcado con un puntito. Cuando lleguemos a 5 va a estar más acentuado el punto y cada 5 centímetros se va a ir dando una acentuación al punto, lo cual que nos va a facilitar nosotros para el conteo de los centímetros introducidos en este catéter. Tenemos una cinta métrica que viene adherida en el mismo equipo, inserción con indicaciones de uso, etiquetas de embalaje, ¿no? Sobre todo el equipamiento que necesitamos para la colocación del catéter. Tenemos los catéteres PIC de un Fresh Pernican que ha sido diseñado especialmente para bebés menores de 1 kilo, que estos requieren un catéter digamos, de más pequeño de gama, ¿no? La más pequeña que tenemos en el mercado. Es resistente y segura, son delgadas de polietileno, su uso de elección es la aguja introductoria, ¿no? La que les decía, que de acuerdo a la edad gestacional y el tipo de catéter, tienen su tipo de agujas introductorias, ¿no? El Prenica es uno de los que contiene un mandril que facilita la colocación, ¿no? Las guías que nosotros llamamos para la colocación de estos catéteres.
¿Cuáles son las características y los beneficios que tienen este catéter, ¿no? Que son una pieza simple de inserción de catéter de 28G, que para los bebés pretérminos de muy bajo peso, es de PUR, que mejora la resistencia de este catéter, y el prolongador con alitas, que nos ayuda a la fijación, una buena fijación de este catéter a la piel, ¿no? Para que no se movilice, ¿no? Sabemos que tienen unas clamps que ayudan también a fijar, digamos, cuando nosotros no queremos pasarme fluido, lampamos ahí, nos ayuda a interrumpir el fluido este. Tenemos una cánula de 24G para la inserción intravenosa, microflash de 20G, una cánula pelable con orificio lateral en la aguja para descartar, ¿no? Con una guía introductoria. Tenemos los Prenistar de un Fresh de 20 centímetros, que es otro de los modelos que hay en el mercado, de catéter de polietileno, intravenoso, radiodetectable, introducido periféricamente, ¿no? En neonatos prematuros de bajo peso. Va a permitir la administración de soluciones parenterales, y este catéter es impregnado de antibióticos, ¿no? Va a prevenir los procesos de infecciones que se puedan producir al momento de administrar los medicamentos o administrar lo que son los nutrientes parenterales, ¿no? Los dos integrantes activos utilizados para este Prenistar son la rifampicina y el miconazol, ¿no? Que van a ayudar a reducir la incidencia de infecciones relacionadas con el catéter. Los agentes activos se incorporan a la estructura del catéter. La duración de la eficacia ha sido probada hasta por 30 días de esto, ¿no? Por eso que la duración de los catéteres no pasa más de 31 días en algunos casos, ¿no? Hablamos del Prenistar, que aquí es donde están localizados los puntitos verdes. Son el miconazol, y los puntitos son la rifampicina, ¿no? Los que están adheridos a las paredes del catéter para prevenir los procesos de infecciones. Eso es un amplio espectro para las gamas de gram negativo, gram positivo, y para la mayoría de hongos, ¿no? Multiniveles de acción sobre las bacterias, bajo riesgo de desarrollo de resistencia bacteriana en este caso, ¿no? Algunos modelos de este Prenicast son suministrados sin introductorio en algunos casos, ¿no? Se presentan blisters rígidos. Como todos los catéteres, tenemos los lúmenes de los catéteres con pinzas que nos van a facilitar el trabajo. En este caso ya viene todo sellado, enmarcado asépticamente, lo cual nosotros solamente vertimos en nuestra mesa de trabajo, y lo cual vamos a usar directamente, ¿no? Y todo este catéter viene graduado de acuerdo a por centímetro, ¿no? La longitud de las pinzas son de 8 centímetros, además la aguja de punción extraída es de 0.7 milímetros y la longitud de 19 milímetros. Algunos de estos modelos de Prenicast tienen mandriles que están montados en una forma de raccord en Y, ¿no? Que nos van a ayudar a la introducción guiada, sobre todo del catéter, ¿no? Se introduce el mandril, fijan las líneas de esto y se va introduciendo el catéter. Más que todo para facilitarnos el paso de este catéter por la vena. Tenemos el epicutáneo Cava de Don Fresh, que es el catéter de silicona, un lumen simple para introducción por vía periférica, ¿no? Nos permite un acceso venoso prolongado para prematuros y recién nacidos, también para ayudar a la que es la administración nutricional de nutrición parenteral y de medicamentos que se necesita administrar. Su flujo es de 5 milímetros por minuto en un bar de presión. Tenemos un tipo de aguja tipo mariposa que nos va a ayudar, de 19 Gs, que nos va a ayudar como introductorio, como guía introductoria para poder colocar el catéter. Su nombre en el mercado es el catéter central de acceso periférico de Fresh, de 2 piezas de silicona con punta negra, marcador centimétrico, prolongador con introductor de 19 G. Esta es la forma que se realizan los petitorios, ¿no? En los hospitales. Estos son los nombres que lo colocan en los petitorios, y con este nombre se hacen los pedidos para que ingresen estos catéteres a los hospitales, ¿no? Un empaque en blister, como todos los catéteres que vienen, sellados herméticamente, fácil de abrir y rotulados, ¿no? Tienen su rótulo, su código de fabricación y su código que tienen de barras para nosotros mejor control de estos catéteres.
El epicutáneo cava de 2 frames, que tenemos aquí también es otro modelo, el de cual ya estábamos hablando sobre los 5.000 centímetros por minuto de un bar de presión y una mariposa de introductoria. Kelly, perdón, se está retrocediendo. Mira. Creo que se regresa. Ya, ese ya le he pasado, esta también. Ya, disculpe, hay unos inconvenientes con las diapositivas. Su material es de silicona, radiopaco, bioestable, con características de, digamos, de piezas prolongadas de polietileno de 100 centímetros de longitud. El catéter puede ser de 30 centímetros o de 15 centímetros, ¿no? Tiene un solo lumen, un diámetro de 0.3 milímetros a 0.6 milímetros, ¿no? De un flujo de 5 centímetros perdón, 5 milímetros por minuto, ¿no? Tenemos que es un extremo distal marcado, más marcas cada centímetro y cada 5 centímetros, como les decía, tienen bien específica, ¿no? Aumenta a 10, hay dos marcas, cuando llegas a 10 hay dos marcas gruesas que te indica que estás en 10 centímetros. Y así nos facilita el conteo de los centímetros introducidos, ¿no? Tiene una cinta métrica, un insertor con indicaciones de uso, etiquetas de embalaje autoadhesiva, que la cual nosotros también podemos usar para rotular los PIC. ¿Qué función cumplen estos catéteres? Es utilizado en prematuros y recién nacidos de bajo peso, para nutrición parenteral, administración antibiótica, inyección continua de drogas cardiovascoactivas, ¿no? Como dopa, dobuta. Las drogas como fentanilo, morfina, midazolam, que se le pueda colocar al bebé en forma continua, ¿no? Infusión continua. Tenemos los Nutrilex de 2 frames, que son catéteres intravenosos de polietileno, que tienen un simple lumen, de una sola pieza para introducción de vía periférica, ¿no? Nos permite un acceso prolongado para prematuros y tiene un microflash de 20 GHz, que es un catéter corto flexible. Este es otro tipo, miren. Este es otro tipo de introductorio. El tipo de catéter también viene rotulado. Cada centímetro tiene una extensión, tiene las alitas y es distinto al otro, ¿no? Tiene un conector, un PA, conector que vamos nosotros a colocarle, a donde vamos a adaptar las llaves y colocar los fluidos, ya sea el NPT o otro tipo de medicación que se tiene que poner al bebé, ¿no? Sus extensores, que es esta línea de acá, el clan que viene para ayudarnos a clampar aquí el número 3, las alitas fijadoras que vienen mayormente en la mayoría de los catéteres, y el microflash que nos ayuda para la introducción y lo que es el conector Stanley, ¿no? Y tenemos las jeringas que vienen incluidas en el empaque. Sabemos que todos los empaques vienen rotulados, con individual, con blister termoformados, ¿no? Resistentes a la manipulación y al transporte. Sobre todo que son fáciles de abrir, es un material polietileno radiopaco que en condiciones biológicas son estériles en este caso, ¿no? Todos estos empaques vienen en forma estéril. Es un de polietileno de 2 frames con alitas de fijación, diámetro de 0.3 a 0.6 milímetros. La longitud en este catéter es de 30 centímetros. Un volumen muerto de la distancia desde el ingreso hasta todo el trayecto del catéter es de 0.12 milímetros, ¿no? Un flujo de 4.4 milímetros por minuto, un bar a 14.5 pies, ¿no? La alita que usamos es de 24 Hz, una marca de profundizada cada centímetro y cada 5 centímetros más establecido, ¿no? Son como prolongadores y su clan para fijación, ¿no? Sobre todo. El introductor, que es unas agujas tipo trifacetada con orificio lateral y de un catéter pegable, ¿no? Pues también tienen su diámetro, que son un poco más grandes que el mismo catéter, más anchos, que son pegables de 20 G, de 1 milímetro a 21 milímetros, digamos, ¿no? Y una cinta métrica que viene incluida en eso, que nos va a facilitar después de la colocación verificar la posición de nuestro catéter. Y las etiquetas evaluatorias que vienen en todos los catéteres.
¿Qué función cumplen, no? Lo mismo que los otros utilizados en prematuros, recién nacidos y lactantes, para la administración de nutrición parenteral, antibiótico, antibiótico-terapia, inyección de continua de drogas vasoactivas, ¿no? Bebés, mayormente usados con bebés con problemas gastrointestinales, con deficiencias respiratorias, queden ser sometidos a ciertas cirugías, ¿no? Y a estar en NPO digamos, de tiempo prolongado. Tenemos los Nutriles de Trenflex, que son de polietileno también, de un solo lumen, que son para estos pacientes de 2 kilos a 4 kilos, también para administración de medicamentosa, introducción de agujas pegables de 17G. Su nombre específico para hacer el petitorio y todos los dispositivos que cuentan con esto, el conector, la extensión, el clan, las salitas de fijación, el catéter en sí, la aguja rompible que nos ayuda como guía, el conector y las jeringas que usamos, ¿no? Tengamos que cuenta que de aquí más adelante se va a especificar el tipo de jeringa que nosotros usamos para la ocasión de los catéteres, ¿no? El empaque que viene en blister termoformado, que es fácil de abrir, rotulado según las bases específicas de acuerdo a los requerimientos del mercado, ¿no? Es de polietileno radiopaco con condiciones biológicas estériles. Ay, perdón. Ya mejor así. Las características es con ala de fijación, tiene longitud de 30 centímetros también este catéter, su diámetro es un poco más ancho, de 5 a 1 milímetro, un material de polietileno, un espacio muerto mucho más grande de 0.21 por cada lumen, y en caso si sea de 2 lúmenes es por cada lumen, ¿no? Pero como este es de un lumen es de 0.21 mililitros de espacio muerto, un flujo de 3 mililitros por minuto. Tiene las marcas de prolongación como todos los catéteres, aquí se observan mucho mejor las marcas de acuerdo aquí. Si es de 30 centímetros, aquí va a haber 6 marquitas, ¿no? Que nos va a indicar que estamos en 30. Y cada 5 observan que es más pronunciado, acá 2 rayitas más, 2 rayitas más, 3, 4, 5 y 6, lo cual nos va a indicar que estamos 5, 10, 15, 20, 25 y 30, ¿no? Nos facilita mucho el trabajo en estos casos. Tenemos el introductor, son jeringas, la aguja punzo pegable de 17G con 30 milímetros de longitud, un inserto con indicaciones de uso. ¿Cuál es la función de este catéter en el paciente de bajo peso? Al nacer, neonatos y pediátricos sobre todo, ¿no? Más asustados con pediatría. Administración de nutrición parenteral, antibioterapia, inyecciones continuas de drogas y bebés con problemas de gastrointestinal y deficiencia respiratoria que van a ser sometidos a cirugía. Tenemos los Nutriles de 4 Fresh, que también pueden ser de un lumen y que también son de inserción periférica para niños mayores de 4 kilos, ¿no? La administración indicado también para la administración de medicamentos, nutrición parenteral y para medicamentos vasoactivos, ¿no? Una aguja de 16 hex que se usan para la colocación de este catéter. Es un nombre que tiene que ser para el petitorio, que tenemos que tener en cuenta nosotros cuando también tengamos que hacer las sugerencias para los petitorios de estos catéteres, ¿no? También igual tienen sus marcados sus conectores, su clan, su extensión, que viene del punto de acá, que es en centímetros, el catéter en sí, el conector, las agujas rompibles, que son desde acá las agujas que nos van a ayudar, y la cinta métrica, que no debe de faltar en este equipo. El empaque también tiene que ser un blister termoformado, resistente a la manipulación y transporte, facilitar el abrir manualmente este empaque, excepto de partículas extrañas, ¿no? Nosotros también tenemos que tener muy en cuenta que si nosotros tenemos ese blister de catéter epicutáneo y si vemos algún problema, anomalía dentro del empaque, nosotros no debemos usar este material, ¿no? Sus condiciones tienen que ser estériles, netamente para ser usado, ¿no? Características: un polietileno con alita de fijación, longitud de 30 centímetros,
su diámetro es de 0.8 a 1.3 milímetros, volumen es 0.32 milímetros, ¿no? El espacio muerto es mucho más grande. Flujo de 10 milímetros por minuto, un bar por 14.5 px. Marcas de profundidad como todos los catéteres y prolongadores que tiene este catéter. Su clan, su cinta métrica, sus agujas de punción pegable que tenemos nosotros, que vienen en el empaque. ¿Qué función tienen para pacientes pediátricos, ¿no? También para la administración de tratamiento intravenoso y para la colocación de drogas cardiovasoactivas, sobre todo, ¿no? Sobre todo para pacientes con problemas gastrointestinales, con deficiencia respiratoria y los que van a ser sometidos a cirugía larga y van a estar en NPO prolongado, ¿no? Perdón. Tenemos el Tiflón 2 Freys doble lumen. Son los que mayormente nosotros usamos, los doble lumen, ¿no? Son catéter venoso central de polietileno de 2 Freys y de una sola pieza, ¿no? De una sola pieza tenemos los dos lúmenes que salen diferentes, ¿no? Tenemos el lado distal y el lado proximal, ¿no? Que nos permite un acceso venoso prolongado para prematuros y recién nacidos. Nos facilita la administración medicamentosa de nutrición parenteral, inclusive para hacer la introducción de sustancias radiopacas para la evaluación de estos bebés, ¿no? Microflash de 20 centímetros para catete corto pegable. Su nombre que para ser utilizado para lo que es el petitorio de requerimientos, catete central y acceso periférico doble lumen, con punta negra, marcado 2 centímetros, alitas prolongadas, incorporados del catete introductorio, ¿no? Un empaque pegable que tienen todos los accesos que ven ustedes, facilita el abrir manualmente, un material polietileno de radiopaco en condiciones biológicas estériles. Vienen con más acondicionamiento, tenemos nosotros sus bioconectores, sus alitas de parafijación, la aguja introductoria. Viene con prolongadores de 9 centímetros, su espacio muerto por ambos es de 0.2 mililitros, ¿no? Su flujo es de 2 por 1.45 mililitros por minuto por ambos lúmenes, prolongadores de 9, marca profundizada cada centímetro y UCLA. Cada lumen tiene un espacio, ¿no? De 0.2 mililitros a 0.60 milímetros de diámetro, ¿no? La alita plana nos facilita la fijación del catéter. Tenemos un apósito aditivo autoadhesivo que nos ayuda a fijar mucho mejor el catéter para impedir la movilización de introducción de aguja pegable que tenemos aquí, esta aguja de aquí que nos facilita también la introducción del catéter, ¿no? La función es igual simultánea que todos los catéteres subcutáneos para administración simultánea de fármacos, ¿no? Incluso también para la administración de fármacos incompatibles. Por un lumen pasamos el NPT lípidos, sabemos que NPT lípidos son incompatibles con otros tipos de medicamentos, ¿no? Tipo antibióticos que no pueden pasar por el mismo lumen. Entonces, esto nos facilita. Un lumen tenemos con NPT y lípidos, el otro lumen lo tenemos permeabilizado con cloruro de sodio y cuando tenemos que administrar otro tipo de medicamento, lo pasamos por ese lumen. Acuérdense que muchos medicamentos no se pueden juntar porque forman precipitados y pueden obstruir el catéter. Tenemos sus características, su flujo, sus centímetros, su plan con lo que cuenta el catéter, ¿no? Alita plana, su función, como le decía, las mismas. Ahora vamos a hablar del Nutrilect Tiflón de 2 Freys de 20 centímetros con micropor, ¿no? Tenemos el Nutrilect Tiflón, que es un catéter de doble lumen de polietileno de 2 Freys para bebés prematuros y recién nacidos, ¿no? Introducidos periféricamente. Usamos la basílica, la cefálica o la vena safena, de acuerdo al acceso venoso que tenga el paciente, ¿no? Este es especialmente indicado para terapias intravenosas a medio y largo plazo hasta por 4 semanas, ¿no? Para la administración simultánea de fármacos incompatibles, sobre todo, ¿no? Se inserta gracias al microflash que tiene ahí para ingresar como un introductorio pegable, se retira la aguja guía y empezamos a introducir el catéter, ¿no? La cánula pegable se retira completamente después de
que hayamos nosotros colocado el catéter y hayamos verificado lo que es los centímetros introducidos en este caso, ¿no? Pues la cinta nos permite el uso medir, sobre todo para medir a la hora de que nosotros finalizamos. Finalizamos de colocar, ¿no? Y con eso verificamos nosotros los centímetros que hemos introducido de acuerdo a la medición previa que hemos hecho antes de la colocación del catéter epicutáneo. Las ventajas que tiene este catéter es que es doble lumen, que permite la administración simultánea de soluciones incompatibles y evita el trauma asociado a las funciones repetitivas que se puedan dar nosotros al momento de colocar la medicación, ¿no? En este caso a veces tenemos, por ser prematuros tenemos los catéteres de un lumen, pero nosotros para administrar la medicación algunos medicamentos tenemos que nosotros hacer la punción para dejar una vía periférica como acceso secundario para la ecuación de tratamientos antibióticos, ¿no? Entonces esto nos va a permitir disminuir este riesgo, ¿no? De estar haciendo continuas venopunciones para poder nosotros administrar los tratamientos alternos que tenga el bebé, ¿no? Es un catéter que acompañado de la base de fijación para que nos minimice el riesgo de aplicación, ¿no? Digamos el riesgo de movimiento de este catéter. Prolongadores con abrazadores y bases proximales en este caso para nosotros tener una mejor fijación del catéter. Tenemos el catéter percutáneo de neonatal con Excalibur medical, ¿no? Tenemos el PICNATE, que es un catéter vascular e introductor, está específicamente diseñado para minimizar el trauma del paciente neonato. Es delgado, este catéter mejora el confort del paciente. Este catéter reforzado que previene que se rompa, marca de profundidad de cada centímetro, reduce las heridas y es suave como silicona, ¿no? Y otorga una larga duración, ¿no? En este caso, viene con introductorio tipo Excalibur que ayuda a facilitar, sobre todo en esta parte de acá, ¿no? Que nos facilita la fijación en el bebé. Esto. Y acá nosotros ponemos las llaves triple vía para nosotros colocar las nutriciones parentelares y lo que necesita el paciente. El Exabur Flex Dofresh es un catéter pediátrico venoso arterial de polietileno para introducción utilizando la técnica de Childers, ¿no? Catéter de polietileno con radio opaco, con prolongadores incorporados de una longitud de 4.5 centímetros y unas alitas de fijación. Esto está diseñado para acceso por vía yugular o subclavia en recién nacidos, ¿no? Cuando no tenemos un acceso periférico, digamos, asequible en estos casos, ¿no? Y se procede a colocar estos catéteres. La presentación más que todo es un catéter de polietileno, una aguja de punción, una guía recta con extremidad flexible y que tiene como en forma de J, ¿no? Como un nitilón. Tienen campos de 50 por 50. Dentro del equipo de estos de catéteres, el kit completo viene con sus campos, con todo ya para nosotros solamente abrir y usar todo el material que tenemos ahí, no necesariamente estar pidiendo epicutáneos, campos fenestrados para hacer la colocación, ¿no? El kit completo viene ya todo lo que necesitamos nosotros para la colocación del catéter epicutáneo. El Multicat doble vía 3 Fresh es un catéter pediátrico intravenoso de doble vía, ¿no? Que es de polietileno, radio opaco para inyección o perfusión simultánea de varias soluciones y es un catéter lo podemos usar como catéter Seldinger de doble vía, ¿no? Para pequeños que existen, algunos, digamos, una vía pequeña que existe en el mercado. Hay tipos de catéteres que, digamos, son pequeños, de pequeños largo, son pequeños, digamos, de 5, 8 que se pueden usar, ¿no? De acuerdo a la necesidad del paciente. Como les decía, tiene su equipo completo, tiene marcadores centímetros por cada 4 centímetros, tal, un catéter corto de 24, la longitud del catéter, la longitud es de 19 milímetros el diámetro, una hoja de punción de 22G, una guía recta de 2 dilatadores de trianfreína de acuerdo a la longitud de 3 centímetros y de 5 centímetros. Una alita adicional de fijación, 2 tapones como membrana, un bisturí y una jeringa de 5
mililitros para la inyección del cloruro de sodio para la permeabilización del catéter. Sabemos que los catéteres, como les decía, vienen específicamente rotulados, ¿no? Cada centímetro una línea y nos va a dar una posición exacta de los centímetros que nosotros estamos usando. Vemos desde el punto de inserción, desde que inicia el catéter, tenemos un punto bien marcado que no va a decir que es 0. Cada 5 rayitas se van a ir marcando más, especificando más las líneas. 5, 10, 15, 20, 25 y 30. Van a estar mucho más marcados y eso nos va a ayudar bastante al saber en qué cantidad de centímetros nosotros estamos introduciendo del catéter epicutáneo. Vamos a hablar de lo que les decía del kit completo, ¿no? Nos va a ahorrar tiempo y dinero, nos va a reducir el tiempo de preparación, sobre todo, que tenemos que tener todo el material preparado, mejorar la seguridad sobre todo, ¿no? Porque todo viene en un kit completo, está bien empacado, te lo hemos empacado y inclusive todo este kit es estéril, ¿no? Y los instrumentos que se requiere para lo que es la colocación de este catéter en el neonato. Inclusive tenemos los torniquetes, tenemos unas pinzas, la tijera, tenemos los campos, miren, los campos fenestrados, que son 5 los campos requeridos para la colocación del catéter. Tenemos el Steristril, las bandejitas para la colocación del cloruro de sodio, tenemos los Tegader de acuerdo a la edad gestacional del paciente más pequeño, los prematuros extremos, los medianos y los grandes, ¿no? Tenemos las cintas métricas, las jeringas y las gasas que se deben de usar en este caso para la colocación de este catéter. Aquí está más específico, ¿ven? Tenemos para la desinfección, procedimiento, la colocación de campos, tenemos 2 campos de adhesivos, tenemos 2 campos fenestrados, y tenemos 2 campitos que usan como absorbentes, ¿no? Y tenemos toda la bandeja que viene todo el kit, ¿no? Esta es una bandeja donde viene todo completo para la colocación del catéter. Todo es el material que nosotros usamos para la colocación de este catéter, ¿no? Aquí especificamos lo que debe venir: un campo externo, 2 campos de 75 por 45, absorbente a prueba de agua, que son estos de acá. Tenemos una pinza de color azul que nos va a ayudar a, digamos, utilizar como fijador para los campos para que no se muevan, 2 centímetros de papel, 2 apósitos Tegader de 4 por 4 centímetros, una jeringa de 10, un torniquete neonatal, que tenemos esta línea en la línea verde, 4 torundas de gasa radiopacas, un campo fenestrado transparente que le vamos a usar como ponchito, un par de tijeras, una pinza iris recta, una pinza curva de iris, la cual vamos a usar para la colocación del catéter, 5 compresores de gasa, 2 copas de 60 milímetros, que son estas bandejitas, una bandeja de 20 centímetros que vienen todo, y el paquete no Steristril que nos va a ayudar para la fijación del catéter en la piel. Esta es otra forma, ¿no? Miren, tenemos las gasas estériles, las jeringas de 10 centímetros que usamos para la colocación, la tijera. Este es el catéter que usamos, los bioconectores, el introductor en forma de mariposa de acero. Tenemos este Tegader apósito transparente semipermeable que nos va a ayudar a la fijación también del catéter. Hay varios tipos de apósitos biopermeables que son como Tegader especiales para colocación de catéter, no para la fijación sobre todo. Este es el kit, ¿no? Todo lo que viene. Este es del otro tipo de PIC, ¿no? Tenemos de los siliconados, tenemos unos con mandriles de guía, ¿no? Que vamos a usar como guía para introducir, para guía de introducción a la vena, y de ahí vamos a colocar el mandril, y ahí vamos a poder colocar el catéter epicutáneo, ¿no? Son varias formas. Algunas vienen con la guía, otras no vienen con la guía. Les hablaba, aquí está, más específico. Estos campos absorbentes, estos a prueba de agua, y este es el campito que nosotros vamos a usar como acá abajo, como un poncho para la colocación, ¿no? Ya tenemos que poner todo el brazo, introducir. Si es el miembro superior izquierdo, tenemos que introducir todo el bracito dentro del ponchito para nosotros fijar nuestra zona séptica para la colocación del catéter PIC. Vamos a hablar ahora de los
de las técnicas, ¿no? Del micrositio es un kit de inserción técnica micro Seldinger, que es para colocación del catéter PIN, ¿no? Es un kit introductorio especialmente diseñado para bebés prematuros y bebés con accesos venosos difíciles, ¿no? Va a mejorar la colocación exitosa y segura de este catéter, facilita la punción de la vena de difícil acceso, va a reducir el riesgo de dañar o romper la vena con el microsite, ¿no? Se usa para la colocación de catéteres venosos centrales, ¿no? Puedes colocar esto con un catéter de un French o dos French, ¿no? Contiene una aguja de punción de 24, una guía simétrica de nitilón y un dilatador de funda que permite una transición suave del catéter, ¿no? Les estoy hablando de la guiada, ¿no? De la guía que tú introduces la guía en la vena y pones el mandril, del mandril sacas la guía y empiezas a introducir el catéter. Es una técnica de introducción de catéter epicutáneo. Vamos a ver de los mandriles, ¿no? Mira, esta es una aguja de punción de 9 milímetros de 24G, que es un tipo de guía para usar para la colocación del catéter, ¿no? Este es otro tipo de cánula para el catéter de 1 o 2 French, ¿no? De 18 milímetros de 20 gauge, ¿no? Que cuando nosotros hacemos la venopunción, como si estuviéramos canalizando una vía periférica, introducimos, una vez que nosotros vemos retorno, vamos retirando la guía metálica y se va quedando la guía de polietileno, ¿no? Y después cuando terminamos de colocar, ya verificamos la cantidad de centímetros que hemos introducido, vamos a romper esta guía. Es lo último que se hace, ¿no? Cuando ya estamos con los centímetros introducidos del catéter. Esta es la guía que les hablaba, es la guía simétrica de nitilón de 20 centímetros que se va a usar para la canalización de la vía, de la vena elegida y se va a introducir. Una vez que tenemos nosotros esta guía introducida, vamos a pasar el mandril y de ahí vamos a poder retirar esta guía, el mandril colocado y nos va a dar mayor seguridad de la vena, ¿no? Y vamos a poder pasar el catéter epicutáneo. Hablamos de varios tipos de guías introductorias como el microflash, ¿no? Que es una cánula de inserción en la vena que se quita la aguja, como le decía, como si estuviéramos canalizando una vía periférica y el catéter se va a avanzar a través de la cánula en la vena, ¿no? Cuando se retira luego de que se divide la aguja. Se retira esta parte de acá de la aguja y nos va a quedar esta parte de plástico, la cual nosotros, digamos, de polietileno o silicona que nos va a ayudar a introducir el catéter, ¿no? Esta es la guía que a nosotros nos queda para poder introducir el catéter. Este es otro tipo que es la mariposa, que es una aguja insertable en la vena. El catéter se avanza a través de la aguja y una vez que nosotros hemos introducido la cantidad de centímetros que hemos medido, se retira esta guía y se rompe a lo más distal posible de la parte de la venopunción, ¿no? Tenemos la aguja rompible, que es este tipo, que es inserta por la vena, es un catéter de inserlable a través de la aguja, ¿no? A través de este orificio que tiene la aguja se va a introducir el catéter y se va a pasar. Una vez que nosotros tenemos ya los centímetros introducidos de acuerdo a la medición, vamos a proceder a retirar esto y vamos a coger de las alitas suavemente y se va a romper y vamos a sacar la guía del catéter, ¿no? Tenemos cánulas cortas que se van a que no se recomiendan a menos que sea un último recurso en estos casos, ¿no? Pero mayormente son las que tenemos con los catéteres que se están ingresando a los servicios. Mayormente usamos con los catéteres de un French a menores de 1 kilo con estos mandiles. Aquí ven la gama de mandriles que tenemos, las alitas, aguja mariposa, aguja pegable, el catéter corto que usamos, cánula pegables y los Kick Microflex de Seldinger, ¿no? Que nos ayudan para la introducción del catéter epicutáneo. Las ventajas al momento de usar las alitas son un uso muy extensivo, menor riesgo de coágulo debido al paso recto de la aguja, no tiene pabellón, facilita la presión dada que nosotros disponemos al momento de pegar las alitas, ¿no? Desventaja, impide el uso de catéter de una pinza,
de catéter de una pieza, perdón, disponible en una aguja más larga y gruesa que otros. La detención del flujo de sangre no es inmediata, ¿no? Con esta aguja, ¿no? Con las agujas pegables es el introductor fino y corto que permite la canalización de catéteres en las venas de calibre muy reducido, ¿no? De uso de PIC, de una sola pieza. La desventaja es que es curva de aprendizaje larga, ¿no? Resulta un poco imprescindible que debe ser de método, digamos, más exhaustivo o más cuidadoso al momento de colocar esta guía para poder nosotros colocar el catéter epicutáneo. ¿Qué desventaja tenemos con el catéter corto? No es el catéter epicutáneo cuarto, no se recomienda, al menos que sea como un último recurso para poder nosotros colocar el catéter epicutáneo. No se necesita contar con PICs específicamente que permitan una fijación más segura de la cánula del catéter. La cánula pegable, que son los introductores cortos con diámetros pequeños de 20 G, que nos facilita el manejo gracias a sus alitas planas y de facilidad de presión, ¿no? Separación cómoda, se usa con los PIC, de una sola pieza, menos riesgo de infección, orificio próxima que permite detectar la introducción en la vena cuando se observa el flujo de sangre, ¿no? Un tapón para evitar las pérdidas de sangre, tiene un tapón ahí que cuando nosotros vemos el flujo de sangre, el tapón nos avisa y contiene ahí. La desventaja es que no se adaptan a los recién nacidos de más pequeños. Tenemos el microseltinger, que es la reducción máxima de la invasibilidad durante la inserción, punción muy fina, la canalización de la vena se hace con una guía flexible, evita el trauma endotelial, es de microintroductor, tiene una punta perfilada para que permita una introducción suave, ¿no? Del catéter, minimiza el riesgo de pérdidas a la vena, de perder nuestro acceso venoso. La desventaja que es un sistema de introducción que mayor curva de aprendizaje presenta, ¿no? Que tenemos que ser bien, digamos, tener una alta experiencia para nosotros usar estas guías de introductorias, ¿no? Sobre todo la guía larga para que nosotros sigamos haciendo el pase de este microkick y de ahí hacer el retiro de esta guía, hacer el retiro del microkick y empezar recién el procedimiento en sí de colocación de catéter epicutáneo. Los mandriles, de acuerdo, ¿no? Tenemos 24, en la aguja rompible tenemos de 24 y 26 Gauss. Estas cánulas tenemos de 24, de microflash tenemos de 20, las alitas mariposa 19 y esto microcite tenemos de 24 y 20 Gauss, ¿no? Y de acuerdo a los diámetros que se presentan, ¿no? Ahora vamos a hablar sobre los bioconectores o los accesos que nosotros usamos para la colocación del catéter. Una vez que nosotros tenemos los catéteres colocados, fijados, nosotros colocamos los bioconectores para evitar la mayor manipulación de estos catéteres para ver lo que es cuando nosotros verificamos su posición con las placas radiográficas, ¿no? Es un conector sin aguja de desplazamiento neutral para usar con todos los equipos de intravenosos, ¿no? Cuando están conectados pueden influir o inyectar o muestrearse con un cambio de tubo en este caso, ¿no? Sin abrir el circuito del catéter, ¿no? Nos evita estar manipulando excesivamente la parte distal del catéter. Es un dispositivo de una sola pieza que tiene un tabique divisor protector que permite una vía de flujo directa, específicamente, ¿no? Una membrana fácil de limpiar y un bionector de desplazamiento de fluido neutro en este caso. Los microorganismos no penetran en la línea estéril cuando un bioconector deliberadamente es desconectado, ¿no? Se limpia con desinfectantes estériles. Uno de los más pequeños volúmenes muertos en este caso es de 0.03 milímetros, el espacio muerto que tiene este bioconector. Este es otro tipo de acceso que es el accesorio que es el backside, que también es otro bioconector que manejamos en el servicio de un sistema cerrado compatible con lugar diseñado para usarse en todo tipo de dispositivo intravenoso, ¿no? Con la jeringa, preparado, llave de 3 vías, prolongadores y catéteres y cánulas que podamos usar en este caso con los neonatos. Se adapta perfectamente a las necesidades de los profesionales y son de recomendaciones internacionales, ¿no?
¿Cuáles son sus principales características de este Baxite? Se puede introducir o inyectar soluciones, tomar muestras y cambiar los sistemas intravenosos sin necesidad de abrir la línea intravenosa. La membrana del Baxite abre automáticamente la vía de flujo y únicamente cuando se conecta un lugar macho para introducir, ¿no? Si tú introduces ahí un lugar, una jeringa a nivel del punto, ahí recién va a abrir el flujo. Cuando se desconecta el lugar macho, la membrana sella automáticamente la vía de fluido, ¿no? No hay salida. Ya si, digamos, hacen como un sellado automático ahí cuando retiramos nosotros, sea el lumen macho o la jeringa que nosotros queramos conectar en ese caso, ¿no? Tiene ahí especifica las partes de este lumen, paso de recto de fluido, la membrana Lee que tenemos aquí, el link site que marca aquí para la introducción, todo esto es las partes que tiene este combi conector, ¿no? Hablamos también de prolongadores, que nosotros mayormente los usamos para la conexión de las nutriciones parenterales, ¿no? Que nos facilitan el trabajo, reducen el volumen muerto con respecto a las llaves, permitiéndonos conocer con mayor exactitud el flujo de que recibe el paciente, sobre todo, ¿no? Hay una manipulación más lejos del paciente, reduce notablemente la flebitis mecánica y es posible conocer la forma más exacta del tiempo que llega el fluido al torrente sanguíneo, en este caso, ¿no? Menor espacio común entre las líneas, permite evitar interacción entre fármacos, sobre todo, ¿no? Cada lumen tiene su propio espacio para pasar los medicamentos. Tiene un sistema cerrado y desinfectable, lo que disminuye el riesgo de infección en estos casos en el neonato. Los Baxide Octopus, que son de dos líneas que permiten administrar múltiples infecciones a través de un dispositivo de acceso vascular de uso de varios lúmenes. En este caso nosotros también solemos usarlo cuando canalizamos las vías periféricas y no queremos poner las llaves que producen un poquito, producen presión a nivel de la zona de inserción. Usamos estos Baxi Octopus, ¿no? Que nos ayudan, nos permite también facilitar el trabajo con el neonato y evitamos el riesgo de lesionar la piel del neonato. Estos son los tipos que hay de un lumen, 2 lúmenes, de acuerdo al tamaño y al diámetro del lumen que tienen estos BOT, y también tenemos de los tres lúmenes, ¿no? Mayormente en el servicio usamos el de 2 lúmenes, sobre todo para usarlo para la colocación de NFTs. Tenemos la llave 3 vías, que es una llave del lugar clock, que permite sentir la posición elegida al tacto, ¿no? Los clocks de seguridad sobre todo, ¿no? La llavecita que nos permite girar para abrir o cerrar el paso de acuerdo al lumen que tienes ahí y evita las desconexiones accidentales, ¿no? Sobre todo es el liporesistente. Mayormente cuando no tenemos estos bioconectores, estos los colocamos para la colocación de NPT lípidos que son compatibles con los lípidos, ¿no? Hablamos de la preparación de la piel, que es otro punto que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros hacemos todo el procedimiento de colocación del catéter epicutáneo. Hablamos de limpieza de la zona punción con agua y jabón de clorexidina, ¿no? Dejamos secar completamente y de acuerdo al tiempo que se requiere, ¿no? La antisepsia de la piel con solución de clorexidina durante 2 minutos como mínimo, ¿ya? Tengamos en cuenta que si nosotros reducimos ese tiempo no vamos a ver la efectividad de la clorexidina. Tiene que pasar de 2 minutos para arriba para adelante para nosotros ver la efectividad de la clorexidina. Si no, no nos ha servido de nada nosotros hacer la limpieza, todo el procedimiento de la limpieza con la clorexidina y no lo dejamos, después de que terminamos la limpieza, no dejamos pasar los 2 minutos para ver el efecto de la clorexidina, ¿no? La palpación del punto de inserción no se realiza nunca después de la antisepsia de la piel. Todo lo que nosotros tengamos que hacer, medición, palpación de la vena, ubicación de la vena que vamos a usar, siempre también vemos una vena alternativa en caso haya problemas en el trayecto de la colocación del PIC. Ya cuando nosotros hacemos la limpieza ya no tenemos que estar palpando. Solamente verificamos la posición, hacemos el torniquete y procedemos a la punción, ¿no? Y de ahí colocar la colocación del catéter epicutáneo. Tengamos en cuenta que niños menores de 32 semanas usamos agua jabón con clorexidina al 0.8%.
Para la higiene y para la asepsia usamos la clorexidina acuosa al 0.5%. En los mayores de 32 semanas usamos jabón más jabón de clorexidina, perdón, agua más jabón de clorexidina 0.8%, y aquí usamos la clorexidina acuosa al 2% para hacer la asepsia, ¿no? Sabemos que estos productos y los productos para higiene y desinfección de la piel antes de la inserción del epicutáneo. Esa es una preparación previa. Sabemos que para nosotros, para colocar el catéter epicutáneo, hacemos todo un procedimiento. Desde el momento que nos hacemos el lavado de manos, preparamos nuestro material, elegimos la vena que vamos a hacer la venopunción, la limpieza de la zona de venopunción. Acuérdense que cuando hacemos la elección de la vena, sea miembro inferior o miembro superior, tenemos que hacer la limpieza de todo el trayecto. Imaginamos todo el trayecto que va a tener el catéter, ¿no? Si elegimos manos, hacemos limpieza de manos hasta hombros y axila, porque cuando nosotros colocamos los campos, el ponchito va a ir por dentro y va a ser colocado hacia la axila, ¿no? Todo va a ser una zona séptica. Si nosotros solamente limpiamos manos y vamos a poner el poncho para nuestra zona séptica, vamos a contaminar con la parte que no hemos limpiado. Entonces, cuando nosotros hacemos la elección de la zona de venopunción, hacemos la limpieza de todo del miembro. Si elegimos el brazo izquierdo, hacemos la limpieza de todo el brazo izquierdo. Si elegimos la pierna derecha, hacemos la limpieza de toda la pierna derecha hasta la ingle. Tengamos en cuenta que hacemos todo el recorrido del catéter PIN, ¿no? Estos son todos los que son la parte de los catéteres epicutáneos y los materiales que se usan adicionales para la colocación de estos catéteres, ¿no? Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta para realizar. Bien, entonces hemos terminado con este primer tema de la segunda sesión a cargo de la licenciada Araceli Celada. Más bien ustedes pudiesen por favor hacer sus consultas utilizando el botón del chat, o también pueden levantar su manito del Zoom. De esa manera la licenciada Araceli pueda contestar sus preguntas. Vamos a esperar unos momentos a ver si hay consultas. Si levantan la manito del Zoom, ustedes pueden así activar su micrófono. Entonces, el día de hoy estamos continuando con la segunda sesión. Mañana es una sesión de taller. Vamos a realizar de 9 a 12. Estamos haciendo ese cambio de horario, el cual, como les expliqué, se va a mantener durante las 6 primeras unidades. Es decir, cada unidad son 3 fechas. Las 2 primeras fechas son de teoría y la tercera fecha es de taller. Un taller general que se realiza de 9 a 10 y un taller general donde los ponentes a cargo explican, ¿no? Alguna actividad o procedimiento respecto a la unidad, y luego se designa a los participantes a una sala respectiva con su tutor a liderazgo, ¿no? Sí, tengamos en cuenta que en cada taller vamos a hablar sobre los procedimientos, los temas que hemos tratado en los 2 primeros días, y vamos a recalcar sobre el procedimiento en sí del PIC, ¿no? Va a ser parte por parte de acuerdo a cómo vamos a hacer el procedimiento. Desde el momento que nos lavamos las manos, cómo preparamos nuestro material, el PIC que elegimos y el resto de todo el procedimiento en sí del catéter, la colocación del catéter epicutáneo. Efectivamente, entonces, como indica la licenciada Celi, tanto así como el avance de las unidades, también los talleres son paulativamente según vayan avanzándose, ¿no? Entonces, si no hay consultas hasta el momento, vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a darnos, por favor, un minuto para poder hacer el pase al siguiente tema.